Muy buenas noches, mi nombre es Rosalinda Bermúdez Urbay y el día de hoy le vamos a hablar sobre la construcción del sujeto político entre el relato histórico y la responsabilidad ética. Al recorrer los contenidos de este curso, la pregunta fundamental sobre quiénes somos cobra una dimensión fascinante. No responde mirando únicamente hacia adentro, sino mirando hacia afuera y hacia atrás. Leonor Auerbach nos plantea algo clave. Nuestra identidad no es algo estático ni dado de antemano. Somos sujetos narrativos, construidos constantemente por los relatos que nos contamos y sobre todo por lo que otros nos cuentan de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros relatos van naciendo y creándose de generación en generación. Sin embargo, se plantea una pregunta muy importante. ¿Significa esto que somos simplemente un eco de lo que otros dictan? No, de ninguna manera, pero se evidencia nuestra identidad. Está en constante diálogo con el entorno. Pero no caímos del cielo como explica Alfonso Torres en su propuesta de hacer historia debajo. Somos sujetos históricos. ¿Y por qué es tan urgente reconocer esta historia? Porque nos permite comprender el verdadero origen de nuestras problemáticas sociales. Nuestra realidad actual no es un accidente, sino el resultado de luchas y acciones colectivas. Entender esto es el primer paso, saber que no solo somos productos pasivos de la historia, sino que al recuperar esas voces subalternas tenemos el poder y deber de reescribirlas. Ahora hablaremos sobre la alteridad y el encuentro, pero esta historia no la hacemos solos. Aquí entra un concepto que me impactó profundamente, la alteridad. ¿Por qué? Porque filósofos como Emmanuel Levinas, junto a las reflexiones que vimos de Darío Strangers, nos enseña que el otro no es simplemente alguien que está ahí afuera o un límite para mi libertad. El otro me constituye. ¿Cómo es posible que alguien radicalmente distinto a mí sea quien me constituya? Porque es precisamente la existencia del otro la que me saca de mi aislamiento y me hace humano. El otro me ayuda a reconocerlo y en la existencia y la vulnerabilidad. El diálogo entre Husserl y Levinas vemos que la presencia del otro exige una responsabilidad ética absoluta ante su rostro, en una sociedad donde a veces vemos al diferente como una amenaza, sin serlo, a donde el concepto del mal es una cuestión de perspectiva, como escuchamos en los programas de radio del curso. La filosofía nos exige salir del egoísmo. Mi subjetividad solo existe porque hay un otro que interpela y me descentra. Si no reconozco la existencia y la vulnerabilidad del otro, como también vimos en la reflexión sobre el cuerpo y la genidad, pierdo mi propia humanidad. El sujeto político y el poder, un tema que me llamó muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque esta relación ética nos lleva inevitablemente al terreno de la política y el poder, donde muchos hoy en día se dejan llevar por la corrupción. Michel Foucault nos habla del gobierno de sí y de los otros. Nos advierte que no podemos ser sujetos históricos si primero no somos dueños de nuestras propias acciones. Es decir, debemos responsabilizarnos por nuestros errores y por nuestras acciones. Si no logramos cierta autonomía, como analizan Aria y Villota, pasar de un simple individuo a un sujeto político implica acción, implica asumirnos dentro de las dinámicas del poder. Pero surge una pregunta. ¿Cómo podemos ejercer ese poder si nos encontramos en una posición de desventaja o marginalidad histórica? Aquí es donde la perspectiva tradicional de poder se transforma por completo. Y me parece fascinante cómo autoras como Judith Butler y Hannah Arendt le dan un giro esperanzador a todo esto. En sociedades latinoamericanas tan profundamente desigualdades, la agencia política muchas veces no nace desde la fuerza o el privilegio, sino desde la vulnerabilidad. No necesitamos ser más fuertes para actuar, necesitamos nuestra fragilidad compartida y marginalidad. Podemos resistir, organizarnos y transformar el mundo. Para aterrizar toda esta fundamentación teórica a mi realidad del contexto, esto se vive en el día a día.
y muy especialmente en nuestros entornos de aprendizaje, como proponen Jiménez y Valdés, y también Langón. Las aulas deben dejar de ser espacios pasivos para convertirse en escenarios de educación filosófica intercultural. Debemos formar sujetos políticos a través de la educación inclusiva, donde la diferencia sea un punto de encuentro y no de choque. ¿Es este un desafío fácil de lograr? No, requiere una voluntad constante, disciplina y de la disposición total a escuchar. En conclusión, este curso me deja una postura clara frente a mi propia vida. Asumo que soy un relato vivo de la historia. Acepto mi responsabilidad ética ineludible frente a los demás y reconozco que mi vulnerabilidad no es una debilidad, sino el motor y el punto de partida de mi agencia política en mi comunidad. Muchas gracias.